todo puede transformarse. Incluso puedes dar la vuelta al espejo y hacer que apunte hacia adentro. Extracto de la charla Atrapados en el juego psicológico. Es un hecho que tenemos el sistema neurológico más evolucionado si nos comparamos con un gusano, un insecto, un pájaro o cualquier otro animal. Pero también tenemos algo que los demás no, un proceso psicológico. Y todo lo que ocurre en tu mente, pensamientos y emociones, no es más que el resultado de la información que has ido recogiendo a lo largo del tiempo. Si piensas que alguien es una persona maravillosa, surge un tipo de pensamiento. Si crees que es desagradable, otro. Todo depende de lo que tienes almacenado dentro. Da igual si es correcto o no. Es la calidad de esa información la que determina lo que piensas y sientes. Si enseñamos a las personas a entender que su proceso psicológico es simplemente una película interna, una ficción, y que no tiene nada que ver con la realidad, algo cambia. Aquí mismo podríamos estar 100 personas y cada una estaría en su propio mundo mental. No estamos todos en la misma realidad. En mi caso, yo tengo la cabeza vacía, literalmente. Estoy en este mundo, y como estoy solo en este mundo, presto atención a todo. Si me siento solo en una habitación durante 5 días en silencio, sin leer, sin escribir, sin mirar por la ventana, no surge ni un solo pensamiento. Porque el proceso psicológico solo parece grande porque te has identificado por completo con él. Mucha gente viene y me dice, quiero meditar, pero me vienen pensamientos. Entonces les digo, ¿quieres que te enseñe una meditación en la que dejen de funcionar tus riñones, tu hígado y tu corazón? No, por supuesto. Entonces, ¿por qué solo quieres que deje de funcionar tu cerebro? El problema no es el cerebro. Es que estás tan identificado con tu mente y tus emociones que crees que eso eres tú. Pero eso no eres tú. ¿Cuántos momentos al día miras algo sin pensar? Para la mayoría ninguno. Para mí, hay unos pocos momentos de pensamiento. El resto del tiempo, simplemente estoy, como el cielo, solo vida. ¿Tú eres vida? Sí. Y porque eres vida, tienes un cuerpo, unos pensamientos, unas emociones, una casa, unas historias, accesorios. Pero, ¿vives la experiencia de estar vivo cada día? No. Confundes tu drama mental con la vida. Y ese drama es tuyo. Tú lo diriges, aunque muchas veces lo haces mal. Si lo diriges mal, sufres. Si lo diriges bien, lo disfrutas. Pero no es obligatorio vivir atrapado en eso. Es como jugar al tenis. Juegas, lo disfrutas, pero cuando se acaba el partido, dejas la raqueta y te vas. El problema es que con tu mente no sabes parar. Juegas 24 horas al día y acabas agotado. Así que el truco no está en parar la mente, sino en dejar de identificarte con ella. No vas por ahí intentando que se paren tus riñones, ¿verdad? Pues lo mismo con tu cerebro. El pensamiento viene de lo que has acumulado como información. Si te borro la memoria, ¿tendrías pensamientos? No. Y además, la mayoría de esa información no la eliges tú. Simplemente se mete en tu sistema a través de los sentidos. Ahora bien, lo que recoges puede ser tuyo, pero no eres tú. Puedo decir, esta es mi silla, pero si digo, yo soy esta silla, pensarás que estoy loco. Pero eso es justo lo que haces contigo mismo. Has acumulado un cuerpo, una mente, información, y ahora crees que eso eres tú. Tú naciste así, pequeño, y ahora eres así, grande. ¿Cómo? Simplemente comiendo. Todo lo que has comido, que antes era tierra,
ahora es cuerpo. Y cuando mueras, esto volverá a ser tierra, ¿no es verdad? Entonces, si el cuerpo es algo que vas acumulando, puede ser tuyo, pero no eres tú. Lo mismo con la información. Si entiendes esto, si lo vives de verdad, entonces empiezas a ver la vida tal como es, sin identificaciones, sin filtros, solo vida. ¿No es cierto que, en esencia, eres simplemente vida? Todo lo demás vino después. El cuerpo, el género, las etiquetas. Pero lo más importante no es lo que piensas o sientes, sino el hecho de que estás vivo. Hoy, por ejemplo, el sol salió a su hora. La Tierra gira sin accidentes. Ningún planeta ha chocado con otro. Todo va perfecto en el universo. Y sin embargo, tienes un pensamiento molesto en la cabeza y dices, ¡qué mal día! El problema es que hemos perdido toda perspectiva. Este sistema solar es una mota de polvo en el universo. La Tierra es una micromota. Y tú, en tu ciudad, te crees un gigante. Eso sí que es un problema. El drama mental se ha vuelto más real que la vida. Te has olvidado de que puedes elegir los pensamientos y emociones que produces. Si tuvieras el control, ¿no escogerías los mejores? Pero ahora tu inteligencia trabaja contra ti. No necesitas enemigos. Sufres siendo niño, adolescente, adulto o mayor. Siempre hay un problema. ¿Cuándo fue tu momento ideal? Todo esto es porque hemos perdido el control del drama mental y no conocemos la experiencia real de estar vivos. Nos pasamos la vida atrapados en pensamientos, emociones, prejuicios. Mientras tanto, la creación sigue ahí, sin que la veamos. Yo no he creado nada. Por eso puedo estar aquí, en este mundo. Extracto de la charla: ¿cómo paras el parloteo de la mente? Hay mucha obsesión con eso que llaman mente en blanco o estado sin pensamiento. Se ha hablado tanto de no mente que se ha convertido en una especie de meta malentendida, como si meditar fuera dejar la mente en blanco. Y claro, ahora todo el mundo intenta parar su mente. Pero piénsalo, nos ha llevado millones de años de evolución llegar a tener una mente como esta, con esta capacidad. Millones de años de trabajo de la naturaleza. Y ahora tú vienes y dices que quieres apagarla. ¿Por qué? Porque no te resulta agradable. Si tu mente te generara solo pensamientos bonitos, ni te plantearías querer pararla, ¿verdad? El problema no es la mente, sino lo que haces con ella. En cuanto alguien se sienta a meditar, lo primero que dice es: Sadhguru, no consigo dejar de pensar. Y yo les digo, eso solo pasará cuando se te paren también los riñones, el hígado y el corazón. ¿Quieres eso? Entonces, ¿por qué esa manía con que se pare la mente? ¿No te molesta que tu corazón siga latiendo mientras meditas? ¿No te molesta que funcionen tus órganos? Pero si el cerebro sigue activo, entonces es un problema. ¿No te parece curioso? Esto es casi como una conspiración del estúpido contra la inteligencia. Se ha extendido la idea de que meditar es dejar el cerebro congelado. No, no tienes que congelar nada. Lo que necesitas es una cierta distancia. Hay una técnica que enseñamos, Sambhavi, que es simple pero potente. Y si la practicas, notarás que tu cuerpo está aquí, tu mente allá, y tú estás en otro sitio. En cuanto se genera espacio entre tú y tu mente, la actividad mental deja de ser un problema. Es como el tráfico. Si estás metido en el atasco, lo sufres. Pero si lo observas desde lo alto de una colina o desde un globo aerostático, simplemente ves coches moviéndose y ya está, porque hay distancia. Lo mismo con la mente. Si no estás metido dentro, sino que la observas desde fuera, deja de molestarte. La mente es un milagro,
no un problema. Pero si te pasas el día con diarrea mental, como digo yo, es que has consumido comida mental en mal estado. ¿Y cuál es esa comida? Todo aquello con lo que te identificas sin ser tú. En el momento en que te confundes con lo que no eres, la mente se vuelve incontrolable. No hay remedio. Pero si te sientas y simplemente estás, sin identificarte con el cuerpo ni con tus pensamientos, entonces verás que la mente se queda tranquila. Si quieres usarla, la usas. Si no, se queda en pausa. Igual que tus manos. Puedes tenerlas quietas o en movimiento, según quieras. Imagínate tener las manos siempre temblando, sin poder pararlas. Te parecería ridículo, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con la mente. Solo que, como los demás no pueden verla, te crees que no se nota. Pero créeme, si te observan con atención, se nota. El verdadero problema es que has perdido el control de lo más valioso que tienes, tu capacidad de pensar. Y eso ocurre porque has confundido tu pensamiento con lo que eres. Pero lo que piensas viene de lo que has recogido. Experiencias, información, recuerdos. ¿Y cuánta de esa información elegiste tú? Muy poca. Simplemente se cuela por tus sentidos todo el tiempo. Y lo que acumulas puede ser tuyo, pero no eres tú. Pues eso hacemos con la mente. Confundimos lo acumulado con lo esencial. Extracto de la charla Domina tu mente con esta técnica. Debemos entender esto con claridad. Mira, una cosa es el mundo tal y como es, y otra es cómo lo percibimos. En realidad, tú no estás viendo el mundo como es. Estás viendo un reflejo de él en el espejo de tu mente. Y ese espejo tiene su propia forma de distorsionar las cosas. Si fueras, por ejemplo, un saltamontes, verías el mundo de una manera completamente distinta. Si fueras otra criatura también, porque cada mente percibe según su propia estructura. Nuestro espejo, el de los humanos, está algo más nivelado que el de otros animales. Eso es lo que significa haber evolucionado. Por ejemplo, un tigre, si estuviera aquí, solo vería comida. Desayuno, comida o cena. No puede ver más allá de eso, porque su mente solo le muestra eso. En cambio, los humanos tenemos una mente capaz de ver con más claridad, pero solo si no está distorsionada por identificaciones y prejuicios. Cuanto más te identificas con cosas, ideas, creencias, emociones, más se deforma tu espejo. Pero si trabajas en ello, si limpias y nivelas tu mente, puede llegar a reflejar la realidad tal y como es. Aún así, no olvidemos que un espejo no retiene nada. Puedes tener un espejo de hace 200 años que ha reflejado millones de rostros y sin embargo no queda ni un rostro de ninguno. Así es tu mente. Refleja todo lo que captan tus sentidos, pero no retiene nada, excepto que nunca refleja a quien está detrás de ella. Tú nunca estás delante del espejo, siempre estás detrás. Eso significa que nunca has visto el mundo como es, y tampoco te has visto a ti mismo. Pasamos la vida entera mirando reflejos, imágenes que no dejan huella. Por eso cuando la muerte se acerca, más del 80% de las personas están confundidas. En ese momento se dan cuenta de que nunca han vivido la verdad. Nunca empezaron, y ya se ha acabado. Solo unas pocas personas, las que han vivido experiencias intensas, como guerras, revoluciones, accidentes o momentos donde el drama de la vida fue tan potente que rompió el espejo, son las que mueren en paz o en dolor, pero con intensidad. El resto muere en confusión. Así que o ves la realidad como es, o te experimentas a ti mismo al que está detrás del espejo. Si no ocurre una de esas dos cosas, no estás viviendo de verdad. Solo estás viendo reflejos, y eso no tiene valor.
Es como pasar por la vida sin tocarla. Para la mayoría, el cuerpo y la mente, su actividad, es lo único que experimentan. Nunca prueban la dicha de simplemente ser. No queremos romper el espejo, queremos mantenerlo, pero encontrar la forma de pasar al otro lado. La forma geométrica más básica y estable es el triángulo. Por eso te digo, empieza a mirar al ser humano como geometría, no como persona. Si alguien está de pie, observa cuántos triángulos ves en su postura. Luego cambia la postura. ¿Cuántos triángulos hay ahora? Si ves 3, intenta ver 10. Si ves 10, intenta ver 50. Y así. Porque si puedes llenar una forma entera de triángulos, estás empezando a entender su estructura. Y si haces esto con suficiente precisión, tu capacidad de imaginar se agudiza tanto que cuando imagines algo, será tan real como lo que ves con los ojos. Ahora mismo, haces esto mejor cuando estás dormido que despierto. En sueños, ves con claridad un elefante, una persona, una flor, en detalle. Pero despierto no puedes. Eso no es buena señal. Si conduces mejor dormido que despierto, eres un mal conductor. Y eso es exactamente lo que ocurre con la mente. Para revertir esto hay que ejercitar la mente. No necesitas días enteros, solo entender el proceso. Puedes estar en la oficina, aparentando trabajar, y mientras tanto practicar esto. Por ejemplo, mirar una jarra y dividirla mentalmente en miles de formas geométricas. Si haces esto, tu mente se vuelve capaz de hacer cualquier cosa que le pidas. Pero no te precipites ni empieces a pedir cosas como si esto fuera una máquina para ganar la lotería. No va de eso. No es para crear deseos. Es para tener dominio sobre la mente y poder cruzarla, ir más allá, acceder a lo que hay detrás. Ahora mismo solo conoces pensamientos y emociones, imágenes en el espejo, bidimensionales. No hay profundidad. Sambhavi es una práctica sencilla y poderosa para esto, pero la mayoría no logra permanecer ahí. Para lograrlo, hace falta maestría mental. Y si consigues un poco de poder y lo usas para intentar curar enfermedades o manipular la realidad, puede que consigas resultados, pero acabarás hecho un desastre. Porque esto no es para usarlo en el mundo, es para acceder a otro nivel de ti mismo. Ahora solo conoces esa mente limitada, pensamientos, emociones. No tiene profundidad, no tiene alma. La vida entera se está yendo mientras tú solo ves reflejos. Eso no es vivir. Esto no es un truco. Es una vía para ir más allá. Y si logras suficiente enfoque, abrirás grietas en la mente por donde puedas pasar. Pero debes ser sutil. Tan sutil que ni siquiera la mente se dé cuenta de que has pasado al otro lado. Eso requiere trabajo. Yo empecé con 3 o 4 años. Horas y horas de atención total. ¿Cuánto vale tu vida? Pues dedícale al menos esa misma atención. Si solo te dedicas a mirar reflejos, nada va a cambiar. Seguirás atrapado en ciclos infinitos. Nacer, morir. Pero si descubres quién está detrás del espejo, entonces todo puede transformarse. Incluso puedes dar la vuelta al espejo y hacer que apunte hacia adentro.